Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, la Universidad de San Buenaventura. Un agradecimiento muy especial a todos por estar en esta tarde, dando inicio a nuestro diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. En esta tarde, precisamente, vamos a iniciar el módulo, pues, continuamos en el módulo número 5. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. Salmo 85:11. Recuerden, módulo número 5, estrategias de acción pastoral para la promoción de la reconciliación y la paz. Hoy trabajamos un tema muy importante que tiene una relevancia máxima en este momento y es la comunicación para la paz. Nos acompaña Camilo Arias, él es docente investigador del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Él hace parte de Redipaz y de Cavilando. Agradecemos también al doctor Alfonso Insuasti, quien a través de él nos han llegado estos investigadores a trabajar con nosotros aquí, a compartir con nosotros. Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por apoyarnos, por hacer país, Camilo. Desde la formación y desde la investigación también se hace país, se construye país. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Le damos la bienvenida. Yo le voy a dejar el anfitrión para cualquier cosa. En esta semana estoy aquí en la ciudad de Medellín desarrollando unos talleres. Nosotros como franciscanos estamos creando las escuelas franciscanas de animadores de pastoral social. Digamos que a ejemplo de la Cáritas colombiana, que tiene grandes escuelas, pues nosotros hemos iniciado también una escuela. Gracias por el apoyo, Juan Camilo. Entonces le voy a dejar el anfitrión, cualquier cosa, les voy a pedir el favor a alguien, no sé si de pronto alguien que nos pueda ayudar, ir pasando el enlace para que se inscriban. Juan Camilo, le van a estar apareciendo cada rato personas para que los dejes ingresar. Entonces, estar pendiente para que los deje ingresar, o no sé quién tiene internet estable que me ayude con esa función, y lo hago como anfitrión. ¿Quién tiene internet estable de los que están acá? Por favor, levanten la mano, diga yo le ayudo con esa tarea. Profe, ¿Alguien? yo le ayudo. Listo, perfecto, Lady. Ya le voy a pasar entonces el coanfitrión. Gracias, Lady. Bueno, profe. Entonces, Lady, esté pendiente de darles el ingreso a las personas para que, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ahí creo que hay, ok, listo. Ahí ya empiezas a poder ver a las personas, ¿vale, Lady? Y el enlace te lo dejo también, Lady, para que tú lo estés pasando a las personas para que se puedan inscribir y registrar su asistencia. Bueno, Sí, voy a señor. dejarle entonces, Juan Camilo, el anfitrión para que usted ya pueda iniciar en este momento a ser anfitrión. Juan Camilo Arias. Listo, muy bien. Juan Camilo, ya eres el anfitrión, dueño, señor de este salón, mi hermano. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Les deseo éxitos y bueno, al finalizar solamente abandonar y ya. Ahí nos queda la grabación para todos y todas. Bienvenidos. La semana entrante estaremos con ustedes ahí, pero aprovechen a Juan Camilo. Es un tema clave. El tema de la comunicación, como les dije, hace parte de todas las agendas. Es un tema supremamente importante. Entonces, escúchenlo, compartan, levanten la mano, participen. Los felicito por la clase pasada, los vi con muy buena participación. Espero que sigan en lo mismo. Recuerden que estos elementos que ellos les aportan son claves para ese proyecto final que ustedes están elaborando. Bueno, Juan Camilo, lo dejo entonces. Gracias, feliz tarde. Bueno, buenas tardes muchachos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Miguel, por invitarme pues a este espacio. Como lo decía Miguel, pues yo soy Juan Camilo Arias Moncada, soy comunicador audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Soy magíster en comunicación educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. En este momento me desempeño como docente de tiempo completo en la Facultad de Comunicación Audiovisual en el Politécnico, en el Jaime Isaza. Y también pertenezco al grupo de investigación para la transformación social Cavilando y a la red interuniversitaria por la paz. Ahí estamos pues como avanzando en varios procesos. Entonces muchas gracias pues por estar acá. Si quiero pues como hacerle un par de comentarios previo a iniciar. Primero, no estoy pues como muy relacionado con estas plataformas digitales en la educación, porque soy más como de la presencialidad, soy más kinestésico,
Entonces, de hecho, para mí estar sentado conversando sobre esto se me hace un poco extraño porque yo soy de estar de pie, de moverme mucho. Entonces siempre es como extraño. Entonces les ruego pues como si de pronto notan esa falta de experiencia que me comprendan un poco, ¿cierto? En ese sentido, a mí sí me gustaría que fuera un asunto participativo, porque además ese es otro de los asuntos que se me dificulta pues como comprender en estas plataformas y es como el tema de la participación, ¿cierto? Porque siento a veces que la participación en estos escenarios digitales es como un acto de fe. Entonces uno tiene que tener fe de que lo están escuchando y que lo están viendo porque en la mayoría de ocasiones no hay, no prenden las cámaras y bueno, en fin. Entonces, eso primero que todo. En segundo lugar, voy a estar mm, compartiendo pantalla, por lo cual se me dificulta pues como ver el chat. Entonces, si de pronto necesitan decir algo o quieren hacer algún comentario o alguna pregunta o una crítica o no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, les ruego el favor que prendan el micrófono y me interrumpan. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, profe. Ok. Ahí están viendo la pantalla compartida. Sí. Ok, listo. Comunicación para la Paz, Juan Camilo Arias Moncada, listo. Yo veo. Están viendo como más o menos el orden, pues, como del plan, pues, que tengo, pues, como para el día de hoy. ¿Lo están viendo ahí bien? Comunicación en nuestro contexto Sí, social, poder, ¿sí? sí, Bueno, entonces, inicialmente la idea es hacer como una introducción a la base de la comunicación, como entender el concepto de comunicación, que es muy básico y seguramente todos lo manejamos. Hablar un poco de la comunicación en nuestro contexto, qué significa pues como los procesos comunicativos en Colombia. Hablar del quinto poder. El quinto poder es un texto que lo escribió un periodista español que se llama Ignacio Ramonet, tiene unos planteamientos pues muy interesantes, sobre todo pues como desde la perspectiva de la comunicación alternativa. Vamos a hablar un poco de comunicación y educación desde la perspectiva de un autor uruguayo que se llama Mario Kaplún, que tiene un libro que se llama El Comunicador Popular. Me parece que es muy interesante pues los planteamientos de Kaplún. Vamos a hablar un poco como de las nuevas formas de consumo y las narrativas transmedia y finalmente cómo construir comunicación desde la comunidad. Si bien esto es un módulo pues, de comunicación para la paz, en la presentación les comenté que soy comunicador audiovisual. Entonces, la lectura que en gran medida que yo hago de la comunicación es desde esta perspectiva de lo audiovisual y de la generación de contenidos, pues porque es como una herramienta pues muy poderosa en la generación de contenidos y en el posicionamiento de discursos, ¿cierto? Entonces, empezamos pues con el tema de la comunicación, si les parece, ¿está bien? sí, señor. Bien. Por favor, interrúmpanme, por favor, me encantaría que esto fuera más dialógico que un monólogo, porque, como les digo, pues me estoy más acostumbrado a estos escenarios de participación, de escucharnos y tal. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de la comunicación. Eh, Ahí está el enunciado. La comunicación es un proceso que se lleva a cabo entre un emisor, un receptor, a través de un determinado canal, ¿cierto? Entonces, hay unos elementos básicos para que una comunicación se dé, y es que haya alguien que diga un mensaje, precisamente el mensaje, alguien que recibe el mensaje. Ese mensaje viaja por un canal, que puede ser un canal digital o puede ser el aire, mientras, cuando nos comunicamos pues, de manera interpersonal. Hay un código que es como una forma, un código común, el cual nos permite entendernos, que en este caso sería pues como el idioma español, y hay un elemento muy fundamental que hace que la comunicación sea comunicación y es la retroalimentación, ¿cierto? Cuando usted no tiene la posibilidad de opinar o de manifestar su punto de vista frente a un contenido audiovisual, ahí no hay comunicación. Es decir, cuando es en una sola vía,
se llama información. Cuando es en doble vía, se llama comunicación. Desde la perspectiva de los medios tradicionales como la televisión y la radio, este tema de la retroalimentación es muy difuso, ¿cierto? En la televisión tradicional y en la forma de consumir tradicionalmente medios, realmente, pues, por lo menos desde la televisión, es muy difícil uno hacer retroalimentación. Es decir, ¿a quién le dice uno que no está de acuerdo o que sí esté de acuerdo o que eh, le molesta algún contenido de un canal de televisión? En teoría, los canales de televisión tienen un espacio que se llama el defensor del televidente, pero es un espacio que es como a las 12 de la noche, aburridísimo, y que ponen pues como que comparten pues como las opiniones de algunos televidentes, que obviamente pues seguramente es un montón de comentarios, pero solamente como que priorizan. Entonces uno no sabe pues como cuál es el criterio de priorización de este tipo de mensajes que le llegan a los canales, y realmente no es como una forma eficiente de uno participar en términos de lo que me estoy consumiendo a través de estos canales, ¿cierto? Entonces, realmente estos medios tradicionales no son tanto medios de comunicación, sino que son más medios de información, porque están en una sola vía, y para yo retroalimentar y opinar frente a los contenidos que me acaban de dar es una cosa muy compleja. Usted puede mandar un correo, puede comentar, pero usted realmente no sabe si la empresa de comunicación está teniendo acceso a eso que usted está opinando. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor, vamos bien. Listo, Lady. Muchas Sí, gracias señor, vamos bien. por hacerme sentir vivo. Gracias, Ramiro. Bueno, modelo comunicativo educativo. Kaplun, desde la perspectiva de Mario Kaplun, eh, podemos afirmar que los modelos comunicativos tienen mucho que ver con el modelo educativo. Es decir, el modelo comunicativo, o sea, más que cualquier otra cosa, la educación es un modelo comunicativo. Es un modelo comunicativo vertical, es un modelo comunicativo que tiene una jerarquía muy clara, donde priman las filas, donde prima el uniforme, donde priman unos asuntos que en gran medida nos hacen llevar como a la individualidad, y también a comprender que la necesidad primordial es obedecer. Es decir, que vos estás en un marco normativo, y que si te salís de ese marco normativo o de las reglas, lo que hay es, con lo que te encontrás es con un castigo, ¿cierto? O con una represión. De hecho, si ustedes lo miran, seguramente yo también estudié en colegios religiosos, y no necesariamente pues los colegios religiosos solamente, sino que en muchos escenarios educativos los docentes, si ustedes lo notan, están como en una tarimita. De pronto les tocó en algún momento de su vida pues de estudiantes, que los docentes están como que el salón tiene dispuesto como una pequeña tarima, lo cual hace ver el docente más alto. Eso, en términos de psicología de la comunicación, es muy importante, porque cuando usted tiene que mirar a una persona hacia arriba, eso psicológicamente ya te está diciendo que es una persona que tiene más poder que tú, ¿cierto? La comunicación entendió muy bien eso. La comunicación audiovisual, la televisión entendió muy bien eso, ese modelo comunicativo que se ejerce en los escenarios educativos, y a partir de eso es casi imperceptible, pero cuando usted ve, por ejemplo, un noticiero, el ángulo de donde está la cámara está un poquito por debajo, es decir, vos medio lo tenés que ver como hacia arriba. Eso ya psicológicamente nos hace referencia a estos procesos educativos. De hecho, personajes políticos, personajes políticos de baja estatura, eh, pues no sé, hablemos de Hitler, por ejemplo, que era un hombre de estatura baja. Si ustedes ven el material audiovisual y cinematográfico que se hace en la época de Hitler, siempre la cámara está por debajo. Es decir, que a pesar de su estatura, siempre lo vemos grande.
que tener presente. Ahora ampliamos un poquito el tema de la comunicación y educación, sobre todo desde la perspectiva de la, de los planteamientos de Mario Kaplun en el libro La Educación, el comunicador popular, se llama el libro. Listo. Eh, los modelos educativos tradicionales están basados en los contenidos. Eso también es un postulado de Mario Kaplun. Y cuando uno analiza el lenguaje con el cual caracteriza los roles en el contexto educativo, se da cuenta que, por ejemplo, utilizamos el concepto de alumno, ¿cierto? Seguramente ustedes lo saben bien, y alumno significa es una persona que no tiene luz. Es decir, que ahí está muy claro el modelo, cómo nos estamos pensando el modelo de la educación. Es decir, hay un personaje que tiene la luz, que tiene el conocimiento, y lo que hace es vaciarle la luz y su conocimiento a un montón de cabezas oscuras que no tienen ese conocimiento. Ahí es donde muere los procesos de construcción colectiva de conocimiento, por ejemplo, y donde gana el individualismo, ¿sí? Además, eso se ha estado transformando pues en los últimos tiempos, pero la manera en que nosotros medimos o en que el sistema educativo mide eh, la efectividad del aprendizaje en los muchachos lo llaman competencias, ¿sí? Y cuando usted dice competencia, es decir, que usted no es capaz de, sino que es competente para. O sea, si ustedes nos están preparando en función de competir con y no de construir con. Eso ya es un asunto pues muy teso en términos psicológicos y en términos individuales, y también desde la individualidad cómo construimos procesos colectivos y sociales, ¿cierto? Entonces, el hecho de sentirnos como alumnos, el hecho de que nos midan por competencias, que los procesos educativos, por ejemplo, en educación superior se llamen carreras, es como una competencia. Entonces usted lo que está haciendo es tratando de ser más que el otro, y el tema con la competencia sí me parece que es un asunto que hay que analizar, porque cuando usted está compitiendo, lo que usted tiene en la cabeza es ganar. Y lo más importante de todo es ganar, independiente de lo que tenga que hacer para ganar. Es decir, que usted está viendo en el otro no un compañero, no no una persona con el cual puedo construir procesos, sino que lo que estoy viendo es un contrincante, y ese es el discurso con el que crecemos, un discurso de la competencia, un discurso del más ganador, un discurso del premio, un discurso de la penitencia, etcétera, etcétera. Eso es un asunto que va conformando también un modo de comunicarnos, un modo de entender la comunicación, porque la comunicación es un acto social también, ¿cierto? Entonces, ese comportamiento nos va como definiendo, ¿cierto? Hay un asunto muy importante de resaltar desde la perspectiva de los medios de comunicación, que enseguida vamos a ampliar un poco, y es que las informaciones, por ahí empezamos hablando del tema de la comunicación, cuando es en una sola vía y no hay retroalimentación, no es un proceso comunicativo, sino que es un proceso informativo. Entonces, las informaciones que a nosotros nos llegan ya interpretadas. Es decir, a usted le dan una información, pero también en ese proceso en el que se le entrega la información, también se le está diciendo a usted qué tiene que pensar de esa información, lo cual es muy importante de reconocer, porque lo más importante en los procesos, en los procesos comunicativos que tenemos como sociedad es tener criterio de consumo de medios. Eso es súper importante, porque si no, tragamos entero, ¿cierto? Y de eso, pues digamos que no se trata, ¿cierto? Entonces, nos acostumbramos a eso. El modelo educativo también ayuda a que creamos ciegamente en líderes de opinión, en, en personas pues que aparecen en pantalla, y que nosotros nos identificamos pues con estas personas, y que sinceramente pues uno llega a escenarios donde hay personas que creen ciegamente en X o Y comunicador, pero se olvidan que ese X o Y comunicador
trabaja en un medio que tiene que tiene unos intereses, que tiene unos procesos empresariales aparte y que tiene una visión política sobre la función de su medio, ¿cierto? Hay un asunto ahí que ahorita de pronto ampliamos un poco, pero es de las líneas editoriales que tienen los medios de comunicación. Seguramente ustedes tienen contexto sobre eso. Una línea editorial, cuando yo entro a trabajar a un medio de comunicación, el medio de comunicación ya tiene una línea editorial en la cual a mí me obligan a no salirme de un marco discursivo. Es decir, me dicen, Camilo, cuando usted vaya a hablar del presidente de la República, usted tiene que hablar en estos términos. Estos son los adjetivos que tiene que utilizar. Cuando vaya a hablar de movilizaciones sociales, usted tiene que utilizar estos adjetivos. Entonces es un marco discursivo en el que, del que vos no te podés salir, ¿cierto? Y si te salís, tenés problemas. Por ejemplo, hace unos 10 años más o menos estaban los corteros de caña del Cauca movilizados. Movilizados por sus derechos, pues por sus derechos laborales, seguros, qué sé yo, salarios dignos y ese tipo de cosas, ¿cierto? Un reportero que trabajaba en el canal RCN en esa época, que vivía en esa zona del Cauca, que tenía cierta sensibilidad por el tema de las condiciones en que trabajaban los corteros de caña, él hizo una nota para el noticiero de RCN sobre los corteros de caña y sobre los motivos por los cuales los corteros de caña se estaban movilizando, ¿cierto? Pero resulta que esos corteros de caña que estaban movilizados trabajaban en un ingenio de azúcar Manuelita. Pero resulta que Azúcar Manuelita y RCN hacen parte del mismo grupo empresarial. Entonces, este señor informa desde su convicción como periodista sobre esta situación que se está presentando en este ingenio azucarero con la, la violencia, pues, con respecto a los derechos laborales de estas personas, ¿cierto? No tuvo en cuenta ese detalle, que Azúcar Manuelita era parte del grupo empresarial y, lógicamente, este reportero se quedó sin trabajo, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿a qué tipo de informaciones estamos accediendo? Y qué tan veraz son las informaciones. Y nosotros como consumidores, ¿qué tipo de control estamos ejerciendo frente a esa información que nosotros estamos accediendo? ¿Estamos contrastando fuentes o estamos creyendo sin ningún tipo de filtro lo que el medio nos está diciendo? Esas son reflexiones pues que van como quedando ahí. Listo. Contexto de la comunicación en Colombia. Yo creo que para nadie es un secreto que nosotros asistimos a un país que tiene una gran concentración de los medios. Es decir, los medios más consumidos están en manos de muy pocas personas, ¿cierto? Entonces, como el ejemplo que teníamos con RCN, son grupos empresariales que tienen el control de los medios, porque eso hace parte pues de la estrategia no solo económica, sino también política, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un poco cuando estemos hablando de Ignacio Ramonet y del Quinto Poder, cómo se va configurando pues como ese tema de los poderes y cómo quedamos relegados como sociedad ante esos poderes, ¿cierto? Entonces hay una concentración de medios. Los dueños de los medios en la generalidad son grandes empresas, incluso empresas multinacionales. Ustedes bien saben que, por ejemplo, los dueños de Caracol son el grupo Prisa, que es una multinacional. Eh, y eso ya va diciendo mucho del tipo de información que nos brindan estas personas y de los intereses que tienen estas personas en la generación de contenidos mediáticos, ¿cierto? Hay un autor de apellido Galán, me disculpan que se me escape el nombre, él habla de que Colombia es un país mediocentrista. Entonces, vuelve y juega, como no tenemos criterio de consumo de medios y lo que hacemos es tragar entero sin ningún tipo de filtro. Eh, Dando sí, hola, dale.
¿Alguien quería hablar? Hola, hola, Arturo, de pronto. Pero sí me están escuchando. Sí, señor. Ok, 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 listo. Listo. Les decía que este autor de apellido Galán hablaba de que Colombia era un país mediocentrista, es decir, que las dinámicas sociales las orientaban los, eh, los medios de comunicación. Ramiro, ¿querías decir algo? No, profesor, tranquilo, estamos escuchándole. Ah, bueno, bueno, Ramiro, muchas gracias. Esto es un asunto muy interesante de analizar, ¿cierto? Y Profe, sí, sí, dime. Hola, se pierden y no te escuchan muy bien. ahí me estás escuchando bien, Arturo. Hola, hola. Es que por momentos se escucha Sí, entrecortado. ahí le escucho. Aquí me están escuchando bien. Sí se está entrecortando. Yo estoy Tendría Sí, se... que escuchando volver muy a bien. hablar. Se entrecorta por ahí de vez en cuando, pero muy poco. Ah, bueno, Muy listo. poco. Oye, hay que revisar entonces la fuente de Wi-Fi de los compañeros que tienen problemas de conexión, quizás. Ah, ok, 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 ok. Listo, voy a tratar entonces de hablar un poco más despacio por si de pronto se nos escapa alguna frasecita o algo. Listo. Así es. Bueno, entonces hablábamos del planteamiento de este autor que dice que Colombia es un país mediocentrista, o sea que todo gira en torno a la información que tiran los medios de comunicación. Eh, digamos que uno lee un mensaje como estos y bueno, duda, ¿cierto? Pero por ejemplo, ahorita que estamos pues como en el contexto de la paz y con el interés de generar escenarios de construcción de paz, recuerdo mucho, mucho cuando estábamos en los tiempos del plebiscito para la paz, la comunicación como jugaba de duro en ese escenario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, alguna vez conversaba con mi mamá sobre el proceso de paz y ella me manifestaba que ella no estaba de acuerdo con el proceso de paz. Entonces, lógicamente yo lo que le preguntaba era que me explicara por qué no estaba de acuerdo con el proceso de paz. Entonces, vuelve y juega pues el tema del discurso hegemónico que le estaban entregando el país a las FARC. Listo. Entonces yo lo que le decía era, ¿con cuál de los acuerdos no estás de acuerdo? ¿Cierto? O sea, hay 5 puntos, decime con cuál de esos puntos no estás de acuerdo. Entonces me decía, no, yo no conozco los acuerdos. Entonces, uno cómo va a negarse o cómo va a estar en desacuerdo con un proceso y unos puntos que no conoce, ¿cierto? Pero entonces vuelve otra vez el tema de entregar una información en una sola vía y entregar una información ya interpretada. Es decir, mire esta información, pero usted lo que tiene que pensar sobre esta información es esto específicamente. Entonces, claro, como vuelve y juega, no tenemos criterio de consumo de medios, a la gente le entra derecho ese tipo de mensajes. Juega un papel muy importante, como lo decía, las características empresariales que tienen los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación, la función principal que tienen desde la perspectiva tradicional, lógicamente no todos, pero es un asunto desde la perspectiva del comercio, desde la plata. O sea, los medios de comunicación van en función de la plata, básicamente. Además que la torta de publicidad es una cantidad de dinero enorme y siempre ha habido como necesidad de generar como monopolios y este tipo de cosas. Entonces, ese es en función de eso que se construye la información que le llega a la sociedad, ¿cierto? Entonces, realmente cuando uno habla de libertad de prensa en un país como Colombia, es una cosa muy difícil de entender cuando los medios más consumidos son propiedad de empresas que tienen ya unos intereses económicos muy claros y unos intereses políticos más claros todavía que los económicos, ¿cierto? Entonces, acuño pues una frase que alguna vez le escuché a un expresidente
de Ecuador, de nombre Rafael Correa, que me pareció muy interesante, a mí se me quedó pues como grabada, y es que la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Y ahorita con el ejemplo de Azúcar Manuelita, eso queda graficado, ¿sí? Si usted no es capaz de mantenerse en un marco de información que yo planteo como medio, quiere decir que usted no está en función de mis intereses económicos, o sea, quiere decir que me estorbas, básicamente. Entonces, la libertad de prensa va en función de los intereses del dueño del medio para el que usted trabaja. Eso es una cosa muy importante. Yo estoy haciendo pues como este contexto, eh, seguramente lo tenemos claro o seguramente pues hemos generado reflexiones frente a estas situaciones pues con los medios de comunicación, eh, pero es en función también como de al final o ahorita pues más adelante que podamos compartir eh, los territorios en los que ustedes están trabajando y cómo podemos construir comunicación para la paz desde estos territorios, ¿cierto? Entonces, lo primero que estoy planteando es como un contexto general del tema de la comunicación. Insisto que mi visión de la comunicación es muy desde lo audiovisual, sobre todo por mi formación y sobre todo pues también como por los escenarios donde me he desempeñado en términos profesionales, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante, pues, entender que los medios de comunicación son actores activos de la situación política actual, ¿cierto? En estos días, seguramente ustedes lo vieron también, cuando estábamos en todo este proceso de la escombrera, que habían unas madres que estaban insistiendo que ahí habían unos restos humanos, que ahí estaban los cuerpos de sus hijos, que insistiéndole a la JEP que promoviera pues como procesos de exhumación y ese tipo de cosas. Eh, Se hizo muy viral una entrevista que le hizo Néstor Morales de Blue Radio a una persona pues que estaba dando información pues sobre eso. Y la pregunta que le hace Néstor Morales a esta persona es que si de pronto los familiares de las personas que estaban desaparecidas él las ponía entre comillas, ¿cierto? Que si de pronto esos familiares de esas personas no habían decidido enterrar a sus familiares en la escombrera. O sea, es decir, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a enterrar a un ser querido en un terreno baldío donde yo per se ya sé que ahí durante mucho tiempo han echado personas que quieren desaparecer? ¿Cómo le hago yo una pregunta de esas a alguien, cierto? O sea, es decir, esa pregunta tiene una intencionalidad política muy tesa. Claro, cuando uno se devuelve en la historia y entiende en qué gobierno se estaba presentando esta situación en la Comuna 13 y en qué contexto político se estaba presentando y las consecuencias que hubo después en términos judiciales y todo lo que hemos venido hablando, que un montón de años después todavía estamos hablando de la Escombrera y de la Comuna 13, este tipo de preguntas a uno le dicen como, bueno, ahí ya estoy teniendo más o menos claro cuál es el tinte político que tiene este medio, porque imagínense que llegan a preguntar que si de pronto la mamá del muchacho que estaba desaparecido fue la que decidió enterrarlo en la escombrera, por Dios, ¿cierto? Entonces, este tema de la función que cumplen los medios de comunicación en los procesos sociales es muy, muy interesante de analizar, ¿cierto? Y no es nuevo. O sea, no es que se haya dado pues en la Comuna 13 de Orión para acá, eso es de mucho tiempo atrás. De pronto las personas que sean más adultas recuerdan el evento del Palacio de Justicia, ¿cierto? La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma que hizo el ejército y la policía de ese espacio. Yo no sé si ustedes de pronto tienen recuerdo, pero eh, cuando los medios noticiosos estaban cubriendo ese suceso,
la ministra de Comunicaciones de la época, que era una señora de apellido Sanín y de nombre Noemí, lo que hizo fue ordenar que suspendieran todas las transmisiones que había con respecto a la toma del Palacio de Justicia y que pusieran un partido del Millonarias. Yo no sé si de pronto alguien se acuerda de eso, pero, o sea, es un evento de interés nacional donde todos estamos pendientes de lo que está sucediendo ahí, y esta señora lo que hace es ordenar poner un partido de fútbol, ¿cierto? A partir de ahí se tejen muchas cosas en términos informativos. Recuerden ustedes que hay un canal español que logra captar unas personas que dieron por desaparecidas. Las cámaras de ese canal de español, creo que era TVE, captaron la salida de personas que fueron reportadas desaparecidas saliendo vivas del Palacio de Justicia. O sea, salieron vivas y luego ya nunca más se volvió a saber de ellos. Entonces, eso, cómo juega la comunicación en términos de esos procesos políticos y esas decisiones políticas, y cómo juega la comunicación en función de mantener el poder establecido. En ese contexto es en el que nosotros nos tenemos que pensar la comunicación para la paz, ¿cierto? Porque si estamos pensando la comunicación para la paz y no estamos concibiendo cómo nos están entregando la información y la sociedad qué tipo de información está consumiendo y la sociedad de qué forma o a través de cuáles formas está consumiendo esa información, va a ser muy difícil hacerle contrapeso a eso. Y si no le hacemos contrapeso a esos procesos informativos o desinformativos, va a ser muy difícil construir comunicación para la paz, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí es que es muy importante hacer lectura histórica y política del rol de los medios de comunicación en un ambiente político y social como el que nos atañe a nosotros como Colombia. En ese sentido, los medios de comunicación lo que hacen es un esfuerzo por generar una opinión pública controlada. Es decir, la opinión pública es como un asunto pues como estadístico, como una tendencia estadística de qué es lo que opina la gente con respecto a las dinámicas sociales del país, ¿cierto? Pero esa opinión pública es una opinión que se establece a través de los medios de comunicación y de machacar y machacar y machacar con un discurso para que la gente se le cale ese discurso hegemónico, ¿cierto? Entonces, realmente cuando hablamos de opinión pública, me parece a mí que el concepto está, digamos, mal concebido, porque la opinión pública es un asunto que uno hace desde el criterio y desde la divergencia y desde el conocimiento, ¿cierto? Realmente esto no sería una opinión pública, sería un proceso que se logra a partir de la publicidad. O sea, que no sería opinión pública, sino opinión publicitada. Es toda una campaña publicitaria en función de que la gente piense una determinada cosa de determinado proceso, ¿cierto? Entonces, la distinción entre opinión pública y opinión publicitada me parece que es también importante de reflexionar frente a eso. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí estamos pendientes? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿No están de acuerdo? Díganme alguna cosa para saber si estoy vivo en este proceso. Profe, Sí, no, señor. bien, lo Me escucho. importante es que actuamos discernimiento, Sí, yo creo señor. que vamos bien. Ah, ok, listo. Ok. Si alguien quiere intervenir, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si Profesor alguien no Juan está de Camilo, yo acuerdo. quiero, Sí, dale, dale, dale. no, profesor, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? Mire, profesor, yo quiero reforzar lo que usted ha planteado con un ejemplo de actualidad que tiene que ver mucho con el caso de Uribe. En este momento que lo están procesando, estamos viendo cómo en la opinión pública, a través de los medios, hay una especie de juicio paralelo, donde realmente van generando una matriz de opinión que trata de desvirtuar, y también me parece que rompe el equilibrio de poderes en una democracia como la nuestra, porque se trata realmente de quitarle la autonomía y la capacidad de decisión a la justicia en el marco de la transparencia y de un análisis probatorio adecuado conforme a lo que realmente pueda aparecer como la verdad procesal. Y nos tratan de mostrar
serie de cosas a través de una matriz de meses. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Arturo, por la intervención. Sí, claro. Sinceramente, yo había evitado como poner ese ejemplo porque uno sabe pues que cuando habla de estos personajes a veces tiende pues como a herir susceptibilidades, ¿cierto? Pero o sea, es una cosa súper evidente y súper actual, o sea, está pasando, ¿cierto? Eh, yo no sé si hay alguien aquí de Medellín, seguramente sí, pero, por ejemplo, cuando uno está saliendo por la autopista sur hacia Caldas, hay una valla gigante que dice Uribe es inocente, ¿cierto? Entonces están como preparando la sociedad colombiana para eso. O sea, es decir, como generando todo un escenario para que en caso de que este señor sea condenado, entonces haya como un levantamiento social o una cosa así. Lo que dice el señor Arturo es muy interesante porque para las personas que hemos seguido este caso y para los que hemos seguido las audiencias, en algunos casos tediosísimas, porque el tedio era también como por ese proceso judicial que lo que estaban tratando era de extender en el tiempo para ver si llegaban al vencimiento de términos. Pero, o sea, cuando usted está pendiente de la audiencia y ve pruebas tan contundentes como grabaciones, como órdenes, como eso, que realmente pues es muy difícil discutir que este señor haya sido determinador de esos delitos que se le acusan, pero después cuando escuchas a los abogados en medios de comunicación hablando sobre el proceso, es muy teso, o sea, es un ejercicio comunicativo apasionante, ¿cierto? O sea, estos señores son grandes comunicadores y realmente lo que hacen es enredar con una habilidad brutal el proceso jurídico, ¿cierto? Entonces, ahorita asistimos, con respecto a lo que decía don Arturo, asistimos a un escenario, o sea, muy complejo, porque entonces están diciendo, si usted declara a Álvaro Uribe inocente, actuó en derecho, pero si usted declara a Álvaro Uribe culpable, usted es un antiuribista y lo que está haciendo es vengarse y lo que está haciendo, o sea, están poniendo como en esa dicotomía el tema de la resolución del juicio. Nada más ayer o antier eh, sacó una columna de opinión ese señor de la FM, que también era político, se llama Lozano, ¿sí era Sol Lozano? Juan Carlos Lozano. Juan Lozano, sí. Este señor, pues, o sea, como un periodista se atreve a escribirle a una juez que por favor actúe en derecho y que no lo haga desde sus posiciones políticas y por favor, pues, o sea, por favor, estamos hablando de la división de poderes, de que estamos en una democracia, o sea, es un asunto apasionante de analizar desde la perspectiva comunicativa. El hecho de estos abogados defender lo indefendible es un asunto muy apasionante, como les digo, de observar. O sea, la habilidad comunicativa que tienen estos señores y vuelve y juega el tema del consumo de medios con criterio. O sea, hay gran parte de la sociedad colombiana que está comiendo de este discurso, pero porque no tienen criterio, sino porque ya le entregan la información interpretada y le están diciendo a usted qué tiene que pensar sobre este caso judicial, a diferencia de las personas que han visto las audiencias, que se crean su propio criterio, que a partir de las pruebas que han presentado las partes dice, yo creo esto, creo aquello, porque hay muchas personas que no se han visto ni una sola audiencia, pero como lo dijo Julio Sánchez Cristo, o como lo dijo Néstor Morales, o como lo dijo Vicky Dávila, o como lo dijo esta persona, entonces son líderes de opinión con el cual yo me identifico y esa información ya interpretada me llega como a mis procesos conscientes. Entonces no es un consumo de información con criterio, sino absolutamente todo lo contrario. Hasta ahí vamos bien. Estamos. Sí, profe, continúe. Listo. Sí, Gracias, Ley. profesor. Sí, profesor. Muchas gracias. Excelente, profesor. Bueno, hablemos del quinto poder. Como les decía hace un momento, el quinto poder es un texto que crea un autor español que se llama Ignacio Ramonet.
Ignacio Ramonet es famoso por un texto que se llama Cómo nos venden la moto. De pronto alguno lo ha leído. Es el mismo autor. Él fue, no sé si todavía será, ya debe estar muy mayor. Fue director del Le Monde Diplomatique de Francia. Un hombre muy brillante. Alguna vez tuvimos pues, la oportunidad de tenerlo aquí en el Politécnico hablando de comunicación alternativa. Entonces el hombre lo que plantea es precisamente esto, el quinto poder. Sabemos muy bien que los tres poderes del Estado son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿cierto? Y hay un cuarto poder o hay una concepción de un cuarto poder que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son concebidos como el cuarto poder porque en teoría estos medios de comunicación estaban en manos de la base social. Entonces, el cuarto poder, que estaba en teoría en manos de la base social, era un instrumento para hacer equilibrio a los otros tres poderes, ¿cierto? Pero como ya lo hemos visto desde el inicio de esta sesión, los medios de comunicación hacen parte también de emporios económicos y de emporios políticos, ¿cierto? Entonces, el cuarto poder fue coartado por los otros tres poderes en función de perpetuarse en los poderes. Ustedes bien saben que el tema del poder en Colombia es casi que hereditario. Entonces hay como ya unos sectores y unos nichos de poder que siempre han estado ahí y los medios de comunicación son fundamentales para que esa hegemonía se mantenga y para que los poderes lo sigan teniendo los mismos, ¿cierto? Entonces, ese cuarto poder, que en teoría debería estar en manos de la base social, se lo robaron también, ¿cierto? Entonces ahí es donde dice Ignacio Ramonet, eh, si el cuarto poder debería estar en manos del pueblo y realmente se lo llevan también estas personas pues que tienen este emporio de poder, entonces nos robaron el cuarto poder. Tenemos que generar un quinto poder porque ya ese cuarto poder, que son los medios de comunicación, no nos... Entonces, cuando él habla del quinto poder, habla de la comunicación alternativa. Es decir, hay un autor que se llama Raúl Bendezú, es un señor peruano, que él habla pues como de la comunicación alternativa y afirma pues que es como esa comunicación que va en contra del orden establecido. Es decir, los discursos de la gente son muy diferentes a los discursos que tienen los grandes emporios de comunicación. Pocas veces o nunca los grandes medios de comunicación reflejan los intereses de la gente, porque realmente los intereses de los medios de comunicación están planteados en su línea editorial y ya sabemos pues que, cómo funciona ese asunto. Es decir, cuando hay una información, los periodistas tienen casi que un guión ya prefabricado del cual no se pueden salir y si se salen de las márgenes, pues ya sabemos lo que le pasa como a este señor de la nota de azúcar Manuelita, ¿cierto? Entonces de eso se trata el quinto poder. El quinto poder nace desde lo alternativo, desde las necesidades sociales de la comunicación y desde la comunicación que está pensada no en función de lo hegemónico, sino precisamente en función de ir en contra del orden establecido, ir en contra de ese discurso hegemónico. Eso es básicamente lo que plantea Ignacio Ramonet en ese texto. Tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. El cuarto poder que estaba en manos del pueblo, coartan ese cuarto poder, entonces hay que generar un quinto poder que trate de equilibrar un poco esos poderes y ahí es donde entra en escenario la comunicación alternativa. ¿Listo? ¿Algún comentario, pregunta hasta ahí? ¿Queja, reclamo, alguna cosa? No, profe, nos está corroborando lo que pasa en realidad. Pues, hay que decir. Ah, bueno, listo, no, pero era por si de pronto me querías apoyar, Lady. Mentira, no, está bien, muchas gracias. Comunicación y educación. Hay un libro que ya se lo había mencionado ahorita, un autor que se llama Mario Kaplun, que tiene un libro que se llama El Comunicador Popular, muy interesante, les recomiendo que se lo lean, es cortico y es muy
es muy fácil de entender, pues, ¿cierto? Entonces él habla, que ahorita estábamos conversando pues como de la influencia que tiene en esta manera que nosotros consumimos medios de comunicación, la influencia que tiene la manera en cómo fuimos educados o en el modelo comunicativo al que asistíamos en los escenarios educativos. ¿Sí me hago entender? Esta cosa vertical, este asunto jerárquico, este haga fila, tome distancia, el ruedo abajo de la rodilla, la camisa por dentro, todo este tipo de cosas. Entonces, Mario Kaplun plantea dos formas de ver la educación, como dos modelos, por así decirlo. Unos que son unos modelos exógenos, o sea que los modelos exógenos lo que hacen es plantear un punto de vista del proceso educativo, pero por fuera del sujeto. Entonces hay unos modelos exógenos que no tienen nada que ver con el sujeto, sino que tiene que ver con los contenidos. Entonces, vuelve y juega el tema del alumno, de la luz. Entonces, hay un personaje que tiene toda la luz, que tiene todo el conocimiento y lo que hace es vaciarlo a una persona que no tiene luz y que no tiene conocimiento. Ese es con énfasis en los contenidos, ¿cierto? Pero también hay otro modelo exógeno que es muy utilizado en ambientes militares, que es el tema de los efectos, con énfasis en los efectos. Entonces, aprendemos en función del castigo, de la represalia, cuando vos haces algo que se sale del molde. ¿Listo? Entonces hay un modelo exógeno que va en función de los contenidos y otro modelo exógeno que va en función de los efectos, o sea, de los castigos o consecuencias que tú tienes si haces algo por fuera del modelo establecido. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿listo? Modelos exógenos desde la perspectiva de la educación. Y hay un modelo endógeno que sí tiene énfasis en el sujeto y es el que es con énfasis en el proceso. Idealmente, así deberían ser los procesos educativos, es decir, que en un proceso educativo yo lo que tenga en cuenta sea el proceso de cada individuo y de las formas de aprendizaje que tiene cada individuo. Algunos son más visuales, lo sabemos muy bien, otros son más auditivos, otros son más de kinestésicos y el tema tiene que pasar por el cuerpo y tal. Lo más importante es como hacer énfasis en las maneras de aprendizaje de cada individuo. Sin embargo, sabemos muy bien que el sistema educativo dificulta mucho estos modos de ver la educación, porque, por ejemplo, para mí, pues que soy docente, me pongo como ejemplo y me disculpan por eso, pero para mí es muy teso yo generar un proceso educativo con énfasis en el proceso cuando en un semestre tengo un salón de 45 personas, ¿cierto? O sea, uno puede hacer un proceso, generar un ambiente educativo con énfasis en el proceso si tengo 10, si tengo 7, pues, si tengo, pues madre, si tengo 15, pero 45 es una cosa muy difícil, pues, de lograr, ¿cierto? Entonces, también el modelo educativo dificulta mucho eso. Además, que como estamos acostumbrados a el modelo de contenido, sobre todo, eh, se tiende a ser como aburrido, tiende a ser como aburrido, además porque el aprendizaje no pasa por el cuerpo. Es decir, usted no se acuerda de lo que le enseñan, usted se acuerda de lo que lo emociona. Eso es lo que genera recordación. De hecho, muchas veces he hecho este ejercicio y es recuerde los momentos que más lo marcaron en el colegio. Hagamos ese ejercicio, no me lo tienen que decir, pero recuerden los momentos que más lo marcaron en el colegio. En la generalidad, esos momentos que más marcaron la estancia en el proceso formativo no tienen nada que ver con la educación. Es decir, usted se acuerda de cuando alguien se cayó, de cuando hicimos una maldad, de cuando me di el primer besito con el noviecito, de cuando la aventura, lo que me emocionó, pero no me acuerdo de los, o sea, como que yo me acuerdo de que, o sea, recuerdo como si, como o sea, me marcó mi existencia cuando despejé la X o cuando resolví la ecuación. Pocos, son escasos, porque eso no nos emociona,
porque es un proceso vertical, porque es un proceso, digamos, si se quiere, autoritario, y que es una cosa que no me emociona. Las cosas que me emocionan, que me marcaron en el colegio, puede que haya sucedido dentro del salón, pero no tenían nada que ver con el contenido educativo que me estaban dando, porque era con énfasis en el contenido, no en el proceso. Entonces, cuando uno genera ambientes de aprendizaje que emocionen, que pasen por el cuerpo y que marquen, ahí hay un proceso educativo efectivo, porque hay un modelo comunicativo que permite emocionarse con lo que estamos viviendo. Es decir, si los procesos educativos no están en el marco de un proceso comunicativo que me permita a mí emocionarme, porque vuelve y juega, yo me acuerdo de lo que me emociona, entonces va a ser muy difícil transformar estos procesos comunicativos en función de la educación, ¿cierto? Bueno, ahí estábamos con los modelos endógenos. Ya por aquí tengo mi pastel también. Yo aspiro que enseguida apenas termine pues como de hacer esta exposición con respecto a como al contexto de medios y al contexto de la comunicación y a todo esto que tiene que ver con la comunicación y la educación. Ahorita conversemos un ratico sobre las experiencias que ustedes tienen en territorio, que están viviendo o que han tenido en épocas anteriores, para que conversemos un ratico pues como sobre estas experiencias y cómo generar comunicación desde la base, ¿cierto? Listo. Las formas de comunicarse se han transformado, o sea, todo en el mundo se ha transformado. Las formas de cómo consumimos comunicación, esta era digital ha permitido como otras nuevas maneras. Si ustedes ven en la generalidad, el mundo ha cambiado muchísimo, pero el modelo educativo sigue igual. O sea, si ustedes miran un salón de clase de hace 200 años, es prácticamente idéntico a un salón de clase el día de hoy, a pesar de que estamos en otra época completamente, ¿cierto? Hay un autor que se llama Joan Ferrés, es francés, tiene un texto muy interesante que se llama Video y Educación. Él decía que en los procesos educativos, bueno, madre, está tarde ya, en los procesos educativos, los docentes o las personas que tienen el poder no se apropian o no incluyen la tecnología en estos procesos porque les da miedo perder el control. Es decir, hay una represión ahorita con el uso de los celulares en clase, usted no puede chatear, todos los celulares al frente, ese tipo de cosas, hay como un temor, pero es porque en el contexto educativo lo que pasa es que como siempre están acostumbrados a tener el control y los profesores no son los más hábiles o no somos los más hábiles en términos de manejo tecnológico, sienten que se les escapa el control de eso. Entonces, lo que afirma Joan Ferrés es que precisamente la tecnología no se ha incluido en los procesos educativos como debería incluirse, porque los profesores temen perder el control del proceso educativo, ¿cierto? Y eso lo estamos viendo hoy. Entonces, hay unas nuevas formas de consumo. Si ustedes notan, eh, la mayoría de las veces primero aparecen las noticias en redes sociales y luego aparecen en los noticieros, ¿cierto? Entonces hay como que se está volteando la torta informativa y en ese sentido se está volteando la torta comunicativa y en ese sentido está volteando la torta educativa, pero parece que el sistema educativo está miope o está ciego o está temeroso de eso y no hace como lo que debería hacer, ¿cierto? Eh, Hay varias cosas que decir con respecto a esta dinámica de consumo de medios, ¿cierto? Primero, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, pues, asisten a una hiperconectividad, ¿cierto? O sea, están hiperconectados, hiperinformados, ¿sí? Es demasiada información a la que tienen acceso, pero si ustedes lo notan, entre más hiperconectados están, e hiperconectados muy entre comillas, realmente esa hiperconexión lo que hacen es que esté hiperaislado.
Es decir, hay una dificultad ahorita para que los muchachos salgan de la pieza, a toda hora quieren estar encerrados, ya no quieren comer en el comedor, sino que quieren comer en la pieza, y es como retraídos, retraídos, retraídos. Y entre más retraídos están, eso es una muestra de que están más hiperconectados. Que eso es una dicotomía muy extraña, pero así es que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, estas nuevas formas de consumo y esta hiperconectividad, hay dos formas de leerlo, ¿cierto? O hay dos situaciones que se presentan por esto. Y una es como los factores de riesgo, es decir, esta dinámica de consumo afecta la salud mental de las personas, afecta la salud mental sobre todo de los jóvenes en este momento, ¿cierto? Ustedes saben que ahorita estamos hablando pues de salud mental y estamos hablando de depresión, de ansiedad y de todas estas cuestiones que están como atacando nuestra juventud, pero es precisamente por esos modos de consumo, ¿cierto? Entonces, hay unos factores de riesgo, precisamente eso, el hiperaislamiento que genera estas cuestiones de ansiedad y de depresión. También hay un tema como de identificarse, es decir, genera frustración el hecho de que yo no pueda conseguir o no me pueda mostrar como este youtuber que tiene unos carros súper lujosos y que sube contenido en unas fincas y que eso. Entonces, esa ansiedad de yo querer ser como él y no poder serlo genera este tipo de afecciones en la salud mental, ¿cierto? Pero también estos medios de comunicación y estas formas de consumo, estas nuevas formas de consumo, también se pueden leer desde la perspectiva de los factores protectores, ¿sí? Cuando hablamos de ese hiperaislamiento, cuando estamos jóvenes, hay una necesidad de sentirnos parte de algo, ¿cierto? Como de sentirnos parte de una comunidad, como de sentirnos parte de un gueto. Desde la perspectiva de las nuevas maneras de cómo estamos consumiendo medios de comunicación, las redes sociales y las nuevas formas de consumo nos permiten eso, es decir, generar comunidades. Entonces, por ejemplo, vos ves una serie X en Netflix, pero entonces esa serie lo que hace es generar una comunidad de interés sobre esa serie. Entonces ya no es solamente la serie por la serie, sino que es un podcast con los actores y es un blog en el que puedo opinar y es redes sociales en los cuales puedo plantear nuevos episodios y nuevos personajes y entonces ese hecho de sentir que estamos perteneciendo a una comunidad se puede configurar como un factor protector en estas nuevas dinámicas de consumo mediático. Hay que hablar aquí pues como el tema en estas nuevas formas de consumo mediático se da por ejemplo la hipermedia. Ustedes seguramente han visitado Wikipedia y este tipo de plataformas. Esta hipermedia se refiere pues como a los hipervínculos que me permite a mí ampliar información. O sea, a partir de que yo estoy generando una lectura, cuando me mencionan, por decir algo, la Segunda Guerra Mundial en un argumento X, yo tengo la posibilidad de, en la parte que dice Segunda Guerra Mundial, generar un hipervínculo y ampliar la información de la Segunda Guerra Mundial y ahí me voy yendo. O sea, es como una información susceptible de ampliación. Así es que se entiende pues como la hipermedia. También hay otra manera que es la crossmedia. La crossmedia es como cuando vos generas un mensaje y el mismo mensaje lo repartís en todas las redes sociales. Entonces tenés presencia en múltiples plataformas con un mensaje. A eso le llamamos crossmedia. Pero digamos que ahorita, desde hace unos 10 años, está muy posicionado el tema de la transmedia. La narrativa transmedia es un postulado de un señor que se llama Henry Jenkins. Para Latinoamérica, las lecturas que se han hecho pues académicamente han sido de un señor que se llama Carlos Scolari. Y es básicamente que es una historia, un mensaje, una historia que transita a través de múltiples plataformas. ¿Cuál es la característica del transmedia? La característica del transmedia es que no, a diferencia del crossmedia,
no son los mismos contenidos en las plataformas. Es decir, por decir cualquier cosa, yo creo un video en YouTube sobre X situación. Eso en YouTube solamente queda en YouTube. Pero si yo, por ejemplo, quiero generar una ampliación de esa historia en otra plataforma, ahí estoy haciendo transmedia. Es decir, no presento lo mismo en todas las plataformas, sino que cada que utilizo una nueva plataforma, estoy expandiendo la historia. Entonces, por ejemplo, una película hago una película y la presento en Netflix. Y en YouTube vamos a tener el detrás de cámaras. Y en Facebook vamos a tener entrevistas con los actores. Y ese tipo de cosas. O sea, es una sola historia, pero que se expande en diferentes medios. Y vos no tenés que tener acceso a todos los medios para entender la historia, sino que con solamente ver un medio yo tengo la capacidad de entender esa historia que me están mostrando en ese medio. Entonces ya es como generar, pues como uno como engancha la audiencia en función de este tipo de formas de consumir medios, ¿cierto? Listo. Entonces, en este contexto y teniendo en cuenta estas nuevas formas, bueno, aquí en el transmedia hay una cosa muy importante por decir, y es que la transmedia, primero, el mensaje se expande por diferentes plataformas. Cada que hay una nueva plataforma es porque hay una parte nueva de la historia. Eso es un asunto fundamental para la transmedia, pero es muy importante también la participación del público. Es decir, transmedia es transmedia si tengo presencia en múltiples plataformas y si el público participa, si el público expande. Es decir, es muy importante la generación de retroalimentación, es decir, ahí sí comunicación, la generación de comunicación, porque hay público que está participando. Inclusive, desde hace mucho tiempo eso se da. Seguramente ustedes vieron los expedientes secretos X. En los expedientes secretos X fue la primera experiencia en el que sacaron al aire un capítulo escrito por un fan. Eso pocas veces se ve, pero a partir de los expedientes secretos X para acá se volvió más común de lo que creemos. Entonces, el canon, que es como le llamamos como esa iniciativa, como los directores y los productores de un producto audiovisual, a eso lo llamamos el canon, permiten que el fandom, o sea, contenido hecho por los fans, se incluya en el canon, ¿sí? Es decir, yo como dueño de la franquicia de los Expedientes Secretos X, permito que Lady López cree un nuevo personaje y lo incluyo en mi serie y lo publico. De eso se trata el tema de la narrativa transmedia. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a una nueva forma de concebir los públicos. Ya el público no es pasivo como el que teníamos en televisión, sino que el público es activo, ya no es un consumidor. De hecho, el concepto es prosumidor, que es una persona que consume, pero también produce contenidos. Entonces ya es un consumidor activo de los mensajes comunicativos. A eso le llamamos prosumidor. En ese contexto de prosumismo, de la oportunidad que nos están dando las plataformas digitales de tener presencia y de tener visibilidad, es, a mi juicio, donde tenemos que pensar hoy la comunicación para la paz. ¿Por qué? Porque todos, me atrevo a decir que todos los que estamos hoy aquí, tenemos una cámara de alta definición en el bolsillo. O sea, tenemos un dispositivo para generar contenido audiovisual en el bolsillo todo el tiempo. Tenemos cómo registrar audios, tenemos cómo registrar imágenes y tenemos la posibilidad de publicar eso para que muchas personas nos vean. Y tenemos además esta nueva dinámica de consumo de medios en el que me permite a mí tener visibilidad de mis mensajes, ¿cierto? En ese contexto, a mi juicio, la comunicación para la paz es posible si y solo si tenemos en cuenta la comunicación desde la base. Es decir, cuáles estrategias nosotros estamos implementando para generar comunicación con la gente.
para generar comunicación con la gente. Eso es muy importante, ¿cierto? Cuando uno trabaja con comunidades, siento que hay dos visiones. Pues madre, se me fue el tiempo. Yo pensé que no me iba a alcanzar y antes, mejor dicho, vea. Hay dos visiones del trabajo comunitario. A mi juicio, pues, puede que les esté hablando, pues, una cosa completamente falsa, pues, no me crean nada de lo que les estoy diciendo, pero es mi punto de vista, ¿cierto? Entonces, cuando usted se acerca a una comunidad, sobre todo en estos ambientes académicos de universidad, uno muchas veces se acerca a la comunidad pensando en yo qué le voy a aportar a la comunidad, como si yo tuviera las soluciones a las problemáticas que están presentando las comunidades. Y eso es una visión muy desde las instituciones, a mi juicio, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a trabajar con X comunidad y vamos a pensar en qué le vamos a aportar a esa comunidad. A mi juicio, esa es un acercamiento erróneo a los procesos comunitarios. ¿Por qué? Porque realmente la forma en que uno construye con comunidad es tejiendo, ¿cierto? Entonces, no es yo me acerco a la comunidad pensando en qué le voy a aportar, sino que me acerco a la comunidad pensando en qué estoy en capacidad de tejer con ellos. Porque no somos, no somos solucionadores de problemas. O sea, no, eso es una visión pues muy tesa, pues, que también de pronto se ha posicionado a través del tiempo en las instituciones. Entonces, no es yo que estoy aportándole a la comunidad, sino que estoy en capacidad de tejer con la comunidad. A mí me parece que en estos trabajos comunitarios es muy importante tener en cuenta autores como Orlando Falsborda desde la investigación, acción, participación, que nos da muchas luces con respecto a cómo son los trabajos comunitarios. De hecho, él es el que presenta este concepto de ciencia del pueblo, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita, hace poco, estaba hablando con alguien que trabaja en una fundación eh, que recibe recursos pues del gobierno nacional y que tratan de hacer como inclusión educativa, ¿cierto? Pero entonces lo que hacen realmente ir a los territorios y no preguntarle a la gente qué es lo que necesita este territorio, ni las personas de este territorio necesitan formarse en qué, sino que ellos ya tienen un portafolio de programas que van a ofrecerle a estas personas. ¿Sí o qué? Entonces, nos hablaban de un municipio por allá del Urabá Chocuano, y el programa que estaban ofreciendo era enfermería. Pero ¿qué hace un pueblo pequeño con 90 enfermeros? ¿Cierto? Eso. Entonces, si yo me acerco a la comunidad en función de entender qué es lo que necesitan ellos como comunidad, voy a entender cuáles son los procesos educativos que sirven ahí. Entonces, asimismo con la comunicación, si entendemos ellos qué necesitan comunicar, qué cosas ellos tienen clavada en la garganta que no han podido decir, y a partir de eso comprenderlo, juntos podemos generar un proceso comunicativo, ¿cierto? Ahí habla en la diapositiva habla de una devolución sistemática del conocimiento, ¿cierto? Y lo que propone tanto Orlando Falsborda como Paulo Freire es un proceso de acción y reflexión. Entonces, vamos a hacer una acción y reflexionamos sobre esa acción, y cuando hagamos la reflexión juntos sobre esa acción que hicimos, proyectamos una nueva acción que después le vamos a hacer reflexión, ¿cierto? Es decir, la construcción con comunidad tiene que ser con comunidad. Y ahí nos tenemos que bajar nosotros de ese asunto academicista, pues, que por ser académicos urbanos pensamos que tenemos la razón, y no. Es muchas las cosas que tenemos que aprender de las comunidades, sobre todo campesinas e indígenas, porque son personas que tienen una sabiduría ancestral brutal, y ahí es donde viene este concepto de la ciencia del pueblo. O sea, ¿qué sería de nosotros como humanidad si no tuviéramos presentes los saberes ancestrales de las comunidades, ¿cierto? Entonces, importantísimo, a mi juicio, puede que esté hablando caspa, pero a mi juicio, la única manera de construir comunicación para la paz es entendiendo cuáles son las necesidades comunicativas de las comunidades y construyendo procesos comunicativos y estrategias comunicativas con las comunidades a partir de las necesidades que plantean las comunidades. Y juntos lo logramos hacer.
¿Hasta ahí está bien? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les Excelente, parece profe, los excelente. planteamientos? Sí. Excelente, profesor. Listo, eso era más o menos lo que tenía para contarles. Yo realmente pensé que me iba a demorar menos haciéndoles esta exposición, pero entonces sí me gustaría que en esta parte final, que ya faltan 15 minuticos, me hablaran un poquito, primero, de las opiniones que se generan con respecto a lo que yo les acabo de decir, y segundo, si me quieren contar algo o nos quieren contar algo con respecto a las comunidades donde trabajamos y qué tipo de procesos se pueden adelantar en esas comunidades. ¿Quién hay de voluntario que nos quiera contar un poquito de eso? Bueno, yo quisiera intervenir Sí, dale, te escucho. contar pues que durante el transcurso de todo lo que planteaba era como ver una radiografía de lo que vivimos en Bosa. Sí, Yo soy exalumna del Claretiano y en aquellas épocas, estamos hablando de 1982, de los 80, sí, era muy fuerte la convocatoria popular en Bosa, ¿sí? Se estudiaban textos, se estudiaban, bueno, muchas cosas. Y nosotros en el colegio teníamos un periódico que era muy importante para nosotros, salía mensual. Y allí era súper interesante porque era discusión tras discusión para sacar estos contenidos, tratando también un poco de hablar de otras cosas que no hablaban los medios de comunicación. Bosa tiene una cosa muy particular y es que el primer asentamiento de Bosa lo llevamos los estudiantes del Claretiano. Hicieron su primer encuentro, nosotros conseguimos todo, ollas, colchones, etc. Y creo que por eso hace poco yo miraba cómo allá los indígenas están muy, muy en su zona, además porque pertenecen, pero más que eso porque también han entrado en otros lugares. Pero después, digamos, en el colegio entró como una vértice del Estado y, y empezó a comprar partes y a través de los padres de familia se fueron quedando con el colegio y fueron quitando, mochando uno a uno estas libertades y estas posibilidades que tenían de expresión. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Los jóvenes sí están hiper, hiperconectados, pero su distracción es tal que pasan desapercibido toda la problemática, aunque allí pues aún se siguen manteniendo, digamos, pero no, ahora lo que se usan son en el colegio claretiano y en la parroquia, allí siempre es muy bonito porque plasman en los muros frases icónicas que siempre no se acostumbra a llegar a Osa y allí quedó reducido lo que eran periódicos y lo que eran charlas completas. Ahora hay un nuevo ejercicio y se están reuniendo muchas comunidades, mucho tipo de diálogos ahí mismo. Bueno, me parece súper interesante. Yo la vez pasada estaba en varios de ellos, unos tan diferentes y todo, pero me parece que la palabra está volviendo a ser, a ser contextualizada y no solamente contextualizada, sino eh, a darle una cabida dentro de la sociedad. Así que creo que estamos también despertando, ¿no? Sí, muy, 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 muy interesante lo que nos ha planteado porque también nos lleva a plantearnos a nosotros mismos cómo lo vamos a hacer, cuáles son las nuevas formas y cómo hay que adaptarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary, por tu comentario y por compartirnos tu experiencia. Yo siento, Mary, ahí para hacer un comentario pequeñito con respecto a lo que nos decías, que es muy importante identificar las maneras en que estamos consumiendo contenidos ahorita y identificar las maneras en que los jóvenes están consumiendo esos contenidos. ¿Por qué? Porque si esa es la manera en que ellos están consumiendo medios, entonces nosotros tenemos que lograr adaptarnos a esas maneras de generar contenidos para que eso sea un contenido atractivo para los muchachos, ¿cierto? Por ejemplo, em, cuando Gustavo Petro
quedó de alcalde de Bogotá, digamos, la forma de comunicación de Canal Capital cambió mucho, ¿cierto? Entonces se volcaron a los contenidos educativos, a los contenidos de interés para la sociedad colombiana, pero cuando usted ponía Canal Capital para ver su contenido, eran contenidos terriblemente aburridos, terriblemente aburridos. Entonces, eran temáticas súper importantes, súper fundamentales, pero eran expertos hablando de temas con una narrativa audiovisual, pues que eso no lo consumen ni el berraco, pues, ¿cierto? Entonces también es una necesidad de entender sobre qué necesitamos hablar como sociedad, pero también de qué manera estamos promoviendo esos discursos, porque si lo hacemos de una manera terriblemente aburrida, como lo hacía Canal Capital en su momento, pues no vamos a tener ningún tipo de impacto con respecto a esos contenidos comunicativos. Entonces es entender de qué necesitamos hablar y entender las formas en que los muchachos están consumiendo o que la sociedad está consumiendo esos medios para poder generar procesos que nos permitan adaptarnos a esas maneras. Era básicamente lo que quería complementar ahí, compañera Mary. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Puede ser Freddy? Sí, muchas gracias. Gracias a Y usted. agradecerle mucho a usted, Juan Camilo. Te cuento que me ha encantado y considero excelente la exposición, puesto que nos ha puesto en un contexto literalmente de la hora y el ya. Pues porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con nuestras comunidades como solía ser, con la cartelera, con el afichito, quizás de pronto la comunicación tradicional, pero mire que aquí hemos descubierto una serie de conceptos, de categorías que a mi juicio son muy, muy sorprendentes y novedosas e interesantísimas. Por ejemplo, ese nuevo concepto del, antes éramos consumidores, ahora somos prosumidores, algo así le Sí, entendí, señor. ¿cierto? Sí, Bueno, señor, usted así mire es. usted qué interesante ese nuevo concepto, porque eso ya me está haciendo llegar acá a pensarnos, bueno, y si nosotros queremos en este proceso de construcción de paz que todos los colombianos, independientes de lo que estemos nosotros literalmente trabajando en nuestras regiones, pues encontramos cómo se nos torna necesariamente la importancia de generar nuevos elementos de trabajo comunicativo y por eso mismo vemos ya la necesidad de cómo vamos a cualificarnos, a capacitarnos en estas nuevas tecnologías propias, porque literalmente nosotros en este momento pues yo personalmente me siento como un poco, ¿qué le dijera? Atrasado, pues, y es más que normal, pues mi generación apenas está como empezando a digerir estas nuevas tecnologías de comunicación, pero sí creo que es ya como imperante mirar cómo podemos empezar a cualificarnos en este tipo de apuestas comunicativas y no sé si habrán proyectos, programas, cosas que permitan entrar como a mirar cómo podemos apropiarnos de esas herramientas. Esta es como mi inquietud, profe, y obviamente agradecerle. Gracias. Muchas gracias, Freddy, por la intervención. Freddy, yo siento que ahí, o sea, sí, hay instituciones que están, que tienen proyectos, que tienen programas con respecto a esta formación, pues como en medios, en producción de contenidos y todo. Pero yo siento que lo más importante es aprovechar precisamente estas posibilidades que nos están brindando las plataformas digitales, porque ahorita sí tenemos la posibilidad de ser autodidactas. Entonces, sinceramente, cuando usted está buscando alguna información, en la generalidad es muy contadita la que no aparece en YouTube, pero vos podés encontrar en YouTube desde cómo hacer una receta de cocina, hasta cómo arreglar tu carro, hasta cómo crear una campaña comunicativa. Y ahora me parece que es muy importante para todos empezar a integrarnos con el tema de las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales hay que saberlas utilizar, pero realmente, o sea, en términos formativos, aporta mucho y genera mucho contexto. Es decir, estas herramientas digitales lo que nos permite es poder avanzar en procesos autodidactas que pueden ser muy efectivos. Yo pienso que por ahí es el camino, aunque sí, igual hay instituciones que generan este tipo de programas y de proyectos de formación. Pero
lo que no está en YouTube no existe, pues prácticamente, ¿cierto? Entonces, esos procesos, talleres, conferencias, ejemplos, y hay un montón de información de lo que usted quiera en Internet para generar procesos autoformativos y para también asistir a esa responsabilidad que nos atañe de replicar esa información a la que nosotros estamos teniendo acceso. Ya para terminar, Arturo, ¿qué nos quiere comentar? Bueno, Juan Camilo, primero que todo, felicitarlo por esa estructura. Nos ha planteado un paradigma novedoso y muy claro frente al tema de las estrategias comunicativas que podemos utilizar para incidir y transformar la realidad y contexto desde nuestra. Se me fue Arturo. ¿Fue a mí solo o a todos? Arturo se fue, se le fue. Arturo, no te estamos escuchando. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me Ahí, escuchan? ahí. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, dale, dale. Ahí ¿Ahí te me estoy escucha escuchando. mejor? Sí, señor. ¿Aló? Sí, señor, te escucho. Bueno, no, que me parece muy interesante lo que nos has planteado desde el punto de vista que nos colocas en un nuevo paradigma para efectos de hacer la comunicación desde lo comunitario. Y es la acción participativa y que la debemos hacer a partir de las necesidades y los criterios que tenga la gente, de cómo ve sus necesidades de comunicación, pero también a partir de eso, cómo construimos con ellos unas piezas comunicativas o establecemos un contacto de comunicación que nos permite fortalecer el tejido social, el tejido comunitario y realmente la comunicación sea efectiva en la transformación con la gente a partir de sus necesidades y contextos de realidad. Entonces me parece muy importante y es un elemento y un ingrediente que se debe tener en cuenta en cualquier tipo de comunicación para acercarnos y transformar realmente desde la mano de las comunidades, no desde la percepción nuestra, sino desde el querer de las comunidades. Y eso me parece muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Arturo, y a ustedes por las intervenciones. Sí, fundamental, si vamos a hacer trabajo comunitario, pues la visión principal tiene que ser la visión de la comunidad. Y eso nos implica bajarnos pues de ese ego de académico y entender que los saberes significativos, los saberes más significativos están es en el seno de las comunidades. Ahí sí les recomiendo de todo corazón que leamos a Orlando Falsborda, que entendamos los planteamientos de Orlando Falsborda, que eh, nos puede generar muchas orientaciones. Muchachos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por soportarme. Espero haya tenido algún impacto pues esta exposición y esta interacción pues que tuvimos hoy. Espero que nos volvamos a encontrar en algún momento. ¿Listo? Muchas gracias, profesor. Bendiciones. ¿Cómo no? A Gracias que ustedes, sí. Ahora Muchas podamos gracias, encontrarnos. Juan Camilo, muchas gracias. muchas Muchas gracias. bendiciones. Hasta luego, que estén muy bien. Igual para usted, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta A luego. ustedes. Chaito, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Bendiga, muchas gracias. Chao, gracias a Profe. ustedes. Profe. 8 en punto.